Comenzamos el avance de la construcción del eje. Primero preparamos el tubo de acero que será utilizado para las chumaceras. Con ayuda del pulidor y del disco de laminados empezamos a pulir toda la orilla del tubo. Aquí se muestran muchos ejemplos de cómo los compañeros del equipo trabajábamos en el proceso. Después de pulir el tubo y haberlo cortado a la medida necesaria, procedemos a hacer agujeros en la orilla de cada tubo. Todo esto debido a que utilizaremos espárragos para unir los tubos en un solo eje. Como consiguiente, pasamos a hacer los agujeros a nuestra estructura para colocar las chumaceras. Y así es como quedó nuestro avance del proyecto final, como colocamos el eje. Aquí podemos ver cómo utilizamos dos chumaceras de piso en las orillas de la estructura, después dos chumaceras de pared y un tubo en medio. En la orilla del lado derecho podemos ver cómo pusimos el aro dentado. La decisión de esta instalación fue crear nuestro propio árbol de levas. Utilizamos 4 tubos de 25 centímetros y el último tubo del lado derecho, que es de 40 centímetros, para así mantener el aro dentado. En esta parte del video podemos ver el cigüeñal de la máquina de movimiento perpetuo. Este componente ha sido fabricado con materiales sencillos pero muy funcionales. La base del cigüeñal está formada por un tubo de acero que actúa como eje central y, como se puede ver, está dividido por cortes. Este eje atraviesa la estructura y está sostenido por varias chumaceras con base triangular y otras rectangulares que cumplen con una función clave, la cual que permiten que el eje gire de manera suave, reduciendo la fricción. Para mantener todo firme y alineado se han colocado tuercas y guasas. Estas piezas evitan que el eje se desplace hacia los lados, manteniéndolo estable y bien centrado. Además ayudan a distribuir la presión generada por el apriete, protegiendo la estructura metálica. La base que sostiene todo el sistema está constituida por los tubos de PTR de acero, lo que le da rigidez y estabilidad. Esto permite vibraciones. El cigüeñal tiene un papel esencial, ya que su función es convertir el movimiento alternativo lineal en un giro continuo, o al revés, dependiendo del mecanismo que se le conecte. Mediante soldaduras para garantizar resistencia y estabilidad. La geometría de esta estructura ha sido cuidadosamente planificada para proporcionar un soporte firme a todos los componentes del mecanismo, asegurando que se mantengan alineados y en su posición correcta durante su funcionamiento. Las bases transversales ubicadas en la parte inferior ayudan a distribuir el peso de manera uniforme y aportan mayor estabilidad, reduciendo posibles vibraciones o movimientos indeseados. Además, su diseño abierto permite un fácil acceso a los componentes internos para ajustes o mantenimiento. Gracias a la resistencia del PTR y la calidad de las uniones soldadas, esta estructura podrá soportar la fuerza generada por el sistema, garantizando un desempeño óptimo en nuestra máquina de movimiento perpetuo. Esta pieza que vemos aquí es una chumacera, un componente fundamental en nuestro proyecto de máquina de movimiento perpetuo. Su función principal es servir como un soporte para lo que viene siendo el eje, o sea, el cigüeñal, permitiendo que este gire de manera estable y con el menor rozamiento posible. El diseño de esta chumacera incluye una base plana con 2 orificios, lo que nos permitirá fijarla firmemente a la estructura del proyecto mediante esta vez tuercas que van fijas a la base, ¿verdad? En la parte superior cuenta con un orificio central donde se alojará el eje, asegurando que su movimiento sea preciso y sin desviaciones. Ya en el ensamblaje final, la chumacera garantiza que el eje permanezca alineado y gire libremente, lo que es esencial para el correcto desempeño de nuestra máquina de movimiento perpetuo. Los problemas que pudimos observar al momento de desarrollar esta estructura fue el cómo mantener que los tubos que se encuentran en el eje
o lo que se vería mejor dicho como un cigüeñal, se mantuvieran en su posición, alineados, y que esto no sufra un movimiento al momento de estar girando, al sufrir fuerza, tanto centrífuga como de movimiento. También para otro problema que tuvimos fue el cómo poder que el peso del cigüeñal, tanto como el peso de todo el eje, se distribuyera de tal forma que la estructura no sufriera tanta fuerza en una sola área, y esta pues se puede distribuir. Y también fue diseñar el eje central o el cigüeñal, ya que el implementar un cigüeñal no servía, por lo que tuvimos que hacerlo de nosotros mismos, ¿no? Para la implementación de los resortes. Entonces, para poder resolver esto, lo que hicimos en el hecho del peso fue realizar cálculos para saber cuántas son las distancias o cuánto es el espesor del tubo, de la chumacera que tendríamos que comprar para que tanto el peso no fuera tanto como también hubiera una resistencia para cargar todo aquello. El hecho de lo que es lo de los resortes y la creación del eje fue el poder investigar y realizar también de misma manera cálculos y saber cómo o qué implementar para hacer que estos ejes al momento de girar hicieran que los resortes que se agregarán próximamente no se atoren o se traben con este mismo. Como conclusión, nos llevamos que la creación de este prototipo, o de esta manera el eje central, mejor dicho como nuestro cigüeñal, nos dejó un gran conocimiento que no teníamos antes. Por ejemplo, uno se imaginaría que llegaría a implementar ciertas herramientas que implementamos en este caso para la creación de este mismo. Nos llevamos un conocimiento tanto de materiales como de herramientas, como de utilización de estas mismas, y sobre todo, cómo es que tenemos que realizar cálculos para poder realizar prototipos como estos.